Bienvenidos a Espíritu Canal en este lunes 6 de octubre del año 2025. Monseñor Gerardo Pérez nos pide orar mucho por la insignia nacional Basílica de Guadalupe, todo lo que implica este santuario maravilloso aquí en nuestra Ciudad de México. Claro que sí, elevamos nuestra oración con todo nuestro cariño para nuestra querida insignia nacional Basílica de Guadalupe. Pedimos por Blanquita, que está en recuperación. Pedimos por Adriana Rueda, que está en recuperación. Pedimos por la señora Jocelyn Ramírez Castellanos, mamá de Ashley, que el Señor le dé fortaleza. Y a todos los hermanos del cursillo que están en perseverancia. Pedimos el eterno descanso de Enriqueta Rodríguez. Pedimos por la bebé Juanita Rocha, que va a ser operada. Por Esmeraldita en su proceso de salud también. Pedimos por Josefina Burgos, que está en recuperación, por Anita, que está en depresión, por Pedro Solís Calvillo, que se encuentra grave, nos ha pedido Jacqueline, tío de Jacqueline, por Kiko Ruiz Díaz, por su salud. Pedimos también por José Antonio y Marco Fabián. Pedimos por María Yasmile, que está a 4 meses de embarazo y está pensando en no recibir la vida de su hijo. Pedimos al Señor que ella pues lo acepte con todo su amor de madre. Por Andrea Anayensi, que se encuentra pues desaparecida. Nos han mandado una lista de algunos hermanos que están desaparecidos. Andrea Anayensi Poseras López, Cristian Hernández Sandoval también está desaparecido. Marlene Melisa Estupiña Rodríguez también está desaparecida. José Luis González Moreno está desaparecido. Pedimos para que pronto se encuentre en casa. Jimena Santa Flores Rivera pide también por su vida, por su salud, que se encuentre bien. Pedimos por nuestro hermano, el padre Bertoldo Pantaleón Estrada, de San Cristóbal Mezcala, en Chilpancingo, Chilapa, que también se encuentra desaparecido. Han mandado pues un comunicado que no saben dónde se encuentra. Y bueno, pues pedimos por todos estos hermanos que están desaparecidos en nuestra oración. Señor, te pedimos que fortalezcas a las familias, a las comunidades parroquiales, a las personas que están pues sin saber de sus seres queridos o que se encuentran enfermos, incluso los que ya han trascendido a tus manos en su descanso eterno. Te pedimos, Señor, que descienda tu bendición sobre nosotros y que nos llenes de esperanza de seguir comunicando la fe, trabajando día con día, porque tú estás actuando en nuestras vidas. Eres grande, eres el Rey. Gracias, Señor, y te pedimos por la comunidad también de San Francisco Tetecala, porque tuvimos la fiesta en este fin de semana. El Señor les guarde, les protege, les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos ya Espíritu Canal. Esta es nuestra entrada siempre en las manos de Dios en oración y bendición. Gracias por acompañarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él y se le acercó. Ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré de mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo.
Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy escuchamos a este doctor de la ley, o sea, una persona que sabía los mandamientos, sabía la ley, la conocía. ¿Por qué le preguntaría a Jesús con tanto esmero? ¿Sería que no creía en la palabra? ¿Sería que no la conocía? ¿O sería como muchos querían hacer ver mal al maestro, hacerlo errar, hacer lo que no supiera contestar? Tal vez era esa mala intención. Pero Jesús, como siempre, no cae en ninguna trampa y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, el Shema que ya conocemos. Y le pone de ejemplo a ese hombre que iba por el camino, que cae en manos de los ladrones, y un buen samaritano lo ayuda. Antes pasó un sacerdote, antes pasó un levita, un doctor de la ley, incluso debería de decir, pasó y no le hizo caso, porque estaba muy preocupado por sus intereses, por ir al templo a orar, por hacer de esas cosas que nos hace olvidarnos del hermano, sobre pretexto de que estamos bien con Dios. Y dicen que el que está bien con Dios está bien con el hermano. Dios no se enoja si atiendes a un enfermo, si atiendes a un amigo, si atiendes a alguien que lo necesita. Tener compasión, compadecerse es padecer con el otro, y este hermano sí que lo hizo porque fue él, lo llevó, pagó por él, dio todo lo que tenía por él. Ahora nos dice: anda tú y haz lo mismo. En el Evangelio de hoy, la palabra nos alimenta a ser compasivos. ¿Y tú lo eres? En el tema de hoy, diseñados para nuestro tiempo, ser hijos de Dios en la actualidad. Suponiendo que vas al día en materia de noticias, sabrás que es muy común encontrar un panorama de inseguridad, de violencia, destrucción y muerte. Y si consideramos que la mayoría de más media solo nos presenta un pequeño panorama de lo que es la verdad, sucede, imagínate cómo está la realidad. Si es preciso reconocer el desorden en que vivimos, sería erróneo negar que el caos social existe o ser indiferentes ante lo que lastima a nuestra generación. Pienso que una persona en pleno uso de sus facultades mentales continuamente se cuestiona por lo que sucede. Sin embargo, ¿qué debemos hacer en estos días? ¿Mudarnos al Polo Norte para que nadie nos dañe? Obvio no. Debemos enfrentar esta realidad y hacerlo con actitud cristiana, no ideológica ni bélicamente. Aclaramos. Cuando decimos no ideológicamente, alguien podría cuestionar que el cristianismo también es ideología, cosa que es incorrecta porque el auténtico cristianismo es estilo de vida, es desarrollo, es proyecto de Dios y colaboración del hombre en la historia de la humanidad. En fin, la actualidad cristiana para los momentos difíciles implica saber quién eres y para qué estás en el momento y lugar. Para nosotros los que creemos en Cristo, el primer punto se contesta con algo sencillo, pero profundo. Soy hijo de Dios, es decir, pensado por Dios, no aventado al azar ni olvidado en el complejo mundo, equipado con las herramientas suficientes y dones para dar respuesta a las circunstancias de esta vida y con participación de su Espíritu, aquello que conocemos como imagen y semejanza de Él. Esto último es lo que nos hace darnos cuenta del bien o mal y que concluye que nuestros días no van caminando en su plan original, se han desviado produciendo muerte. Las tres características de ser hijo de Dios están estrechamente unidas con la segunda cuestionante. ¿Para qué estás en este momento y lugar específico? Si somos pensados por Dios, hechos a su imagen y semejanza, enriquecidos con sus dones, entonces estamos aquí para hacer respuesta. Eso es, eres respuesta de Dios para nuestros días. Dios no ha abandonado a nuestra generación. Dios sigue visitando y redimiendo a su pueblo, Lucas 1:68. Y lo hace a través de su iglesia, de todos los que vamos conociéndole en su palabra. Entonces, ¿por qué tener miedo o mantenerme indiferente? Ninguna de estas dos actitudes ayuda. El miedo es ausencia de amor y la indiferencia es complicidad con el mal. Un corazón lleno de Dios tiene valentía y determinación por anunciar el bien y denunciar el mal. En otras palabras, un corazón lleno del amor de Dios es el corazón de un profeta, es decir, aquel que habla de parte de Dios. Esto es lo que necesitamos, que no nos conformemos con hablar de Dios, sino ser parte de Dios, que no temamos ir contracorriente y provocar cambios de pensamiento y forma de vivir. Dios nos diseñó para nuestro tiempo y lo ha hecho para curar las heridas del corazón, abrir las puertas, liberar, decir que Él es bueno, que perdona todo, que es Padre, que es tierno, que Dios nos espera siempre. Llega el momento en que saber que somos respuesta no es opción, sino deber, y el saberlo nos lleva necesariamente a actuar. De esta manera estamos en una constante disyuntiva: ser cómplices del mal a causa de miedo, indiferencia, o ser luz de las naciones, Isaías 49:6, abriendo el corazón a Dios y trabajando por la paz. ¿Tú de qué lado estás? Compártenos en el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a María Francisca de las 5 Llagas de Jesús, santa religiosa.
En el martirologio romano de Nápoles, de la Campania, Santa María Francisca de Llagas de Nuestro Señor Jesucristo, Ana María Gallo, Virgen de la Tercera Orden Regular de San Francisco, que fue realmente admirable por soportar muchas y continuas pruebas, mostrando una gran paciencia, penitencia y amor a Dios y a las almas. Esto data de 1791. Fecha de canonización: fue beatificada el 12 de noviembre de 1843 por el Papa Gregorio XVI y canonizada el 29 de junio de 1867 por el Sumo Pontífice Pío IX, primera santa napolitana de la Iglesia. Nació en Nápoles, Italia, en 1715. Su padre era un tejedor, hombre de temible y mal genio, y la madre era una mujer extraordinariamente piadosa, orante. Desde muy pequeñita fue obligada por su padre a trabajar muchas horas cada día en su taller de hilados, pero la mamá aprovechaba todo rato libre para leerle libros piadosos y llevarla al templo a orar. El párroco, admirado de su piedad y viendo que se sabía de memoria el catecismo, la admitió a los 8 años a la primera comunión y al año siguiente le encargó de preparar a varios niños. Fue catequista. Como era muy bonita, el papá le consiguió un novio de clase rica, pero María Francisca le dijo que ella había prometido a Dios conservarse soltera y virgen para dedicarse a la vida espiritual y ayudar a salvar almas. El padre se enojó mucho, montó en cólera y la castigó severamente, y sin embargo, gracias a las influencias y mediación de un padre franciscano, el papá de la santa aceptó dejarla en libertad para que ella siguiese su vocación religiosa. El 8 de septiembre de 1731 recibió el hábito de terciaria franciscana y siguió viviendo en su casa, pero con comportamientos de vida religiosa. Frecuentemente, mientras estaba en oración, entraba en éxtasis. La Virgen se le aparecía y le traía mensajes. Tras la muerte de su madre, la santa decidió abandonar su hogar y mudarse a una casa cural, donde permaneció los últimos 38 años de su vida, siempre en constante oración, penitencia y sufrimiento que los ofrecía por las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Poco después le aparecieron las 5 llagas o heridas de Jesús en su cuerpo. Su salud era muy defectuosa y las enfermedades la hacían sufrir enormemente. El 6 de octubre de 1791 murió santamente, y el 29 de junio de 1867 el Sumo Pontífice, el Papa Pío IX, la declaró santa. En Santos y Conversos, María Francisca de las 5 llagas de Jesús, santa religiosa, en Santos y Conversos. Con esta rola que ya hemos escuchado en otra ocasión, María Mírame, pero ahora vamos a escucharla en esta versión con Julie y Josh. Adelante, Julie y Josh, María Mírame. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Chiste, chiste, chiste. La hija habla con la mamá. Me peleé con mi marido y me voy a ir a tu casa para castigarlo, lo voy a dejar solo. No, hijita, eso es un premio. Mejor yo me voy a vivir con ustedes y eso sí sería un castigo. Ya estamos en curiosidades. ¿Quién preside la Santa Celebración Eucarística? En realidad es Cristo mismo quien actúa en cada celebración eucarística. El obispo o el sacerdote, o pues el diácono sería liturgia de la palabra, pues lo representamos. Según la fe de la Iglesia, el celebrante está ante el altar in persona Christi capitis, del latín en la persona de Cristo cabeza. Esto quiere decir que los sacerdotes no solo actuamos en lugar de Cristo o en su nombre, sino que en virtud de nuestra ordenación es Cristo el que actúa mediante nosotros como cabeza de la Iglesia, somos instrumento. Y la transustanciación del latín trans, por encima de, a través de, y substancia, esencia, sustancia. Con este concepto explica la Iglesia cómo puede estar Jesús presente en la Eucaristía bajo los dones del pan y del vino, mientras que la sustancia, es decir, la esencia de pan y de vino, se transforman por la acción. En curiosidades. En la buena onda nos preparamos, porque este mes es de Domum, Domingo Mundial de las Misiones, no solamente la colecta económica el día 19, en todas las parroquias, sino sobre todo la colecta de oraciones. Vamos a pedir por todo el continente y por todo el mundo entero, esa gente que tiene hambre y sed de la verdad, esa gente que se compromete al Señor. Y en los viajes que Dios me ha permitido, por ejemplo a Brasil, a Colombia, en otros países, en Israel incluso, escuchar a gente cantando rolas del alma
pero en su idioma es algo estremecedor. Sus posturas de oración, su fe, sus movimientos, su entrega, nos debe hacer alimentarnos de esperanza, de saber que no estamos solos en este caminar, sino que también hay otros que como nosotros tienen esperanza y tienen ganas de entregarse al buen Dios por quien se vive. Hermanos, reciban la bendición y gracias por acompañarnos en la fiesta de San Francisco de Asís. También quiero agradecer el reportaje que me hicieron de Televisa Deportes con respecto al sacerdote americanista. Sí, soy americanista. Muchas gracias a todos los que pues son amigos, hermanos, ¿verdad? No importa que le vayan a otro equipo, aquí nos amamos todos, solamente es una pequeña afición. Gracias a todos, un abrazo y reciban. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento desde Santa Lucía de decirte, esto es Espíritu Canal, dale like y suscríbete. Continuamos en nuestro trabajo. Inicio de semana. Y en las mañanitas, en honor a San Francisco de Asís, en San Francisco Tetecala. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí están todos los mañaneros. Hasta trompeta en Dolby Stereo. Aplaudan que este rating, aplaudan. Aplauso a la trompeta en Dolby Stereo. Con un voz sostenido, por favor.